Cálamo, Centro Literario, presenta. Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Y como todos los martes me da un gusto poder saludar aquí a Esperanza. ¿Cómo estás, Esperanza? Que veo que traes invitado, veo también está aquí César Saldívar con nosotros. Como siempre, autores de primer nivel. No, bueno, y aquí además César. Buenas noches a todos. César, bienvenido. Gracias. Qué honor, qué Muchas privilegio gracias, tenerte a ti aquí hoy. Déjenme presentarle, y rápidamente, porque su semblanza es muy, muy extensa. Y César Saldívar es orgullosamente regio y radica desde hace mucho tiempo entre Madrid y México, pero sí, más en Madrid. 25 años en España. Ajá. Y ha desarrollado una labor muy impresionante, con mucho prestigio como fotógrafo en España, tanto en España, en Europa, como en México también. Sí, tengo 12 libros publicados de fotografía en Europa, en Alemania. Las editoriales son alemanas y españolas, pero están en toda Europa. Y ante su cámara, ante su lente, se han destacado las figuras intelectuales más importantes tanto de Europa como de México también. O sea, Sí, por tu lente han pasado... La verdad sí, he tenido la suerte de hacer retratos. Tengo los últimos retratos de Carlos Fuentes, de Chavela Vargas, de García Márquez. He tenido mucha fortuna como fotógrafo. Sí, lo pueden seguir, búsquenlo en Google, César Saldívar, y van a ver las maravillas que ha hecho a nivel fotografía. De hecho, se te conoce como el fotógrafo, Del cine español. Del cine español. Me han dicho eso. Hice una primera exposición con Almodóvar, Mitos y Divas de Almodóvar, y eran ahí todos los actores y actrices de la filmografía de Pedro, y eso me generó una repercusión como el retratista de Almodóvar y luego del cine español. De hecho, mi primer libro se llama Una mirada al cine español. La publica Espasa Calpe. Bueno, pues esto nos habla muy brevemente de la gran personalidad que tenemos aquí hoy, pero hoy vamos a hablar de su faceta como escritor, que este es su más reciente libro, que se llama Del caos nacen las estrellas. Para nuestros amigos que nos están viendo por redes sociales, no es su primer libro, este es su más reciente. Es mi primer libro de relatos breves en México. En México. Tengo y los demás 3 en España. En España. Bueno, ahí está la aclaración. Sí. Oye, a mí le decía a César que cómo me sorprendió sus cuentos, cada uno de ellos, porque son de una contundencia y de una valentía impresionante, son disruptivos, son desgarradores, son divertidos, también hay algunos con humor, y a mí me gustó muchísimo. Quisiera preguntarte, César, ¿cómo nace la idea de hacer esta concentración, esta antología de cuentos? Yo he tenido siempre como la inquietud de escribir, y siempre la pospuse porque mi carrera fotográfica me abarcó, me desbordó. Tantos libros en tan pocos años y tantas exposiciones, la verdad no me daba tiempo para más, pero con el confinamiento empecé a hacer una reflexión al no poder salir a la calle y al estar guardado en mi estudio, y empecé a escribir. Y para mi sorpresa, mi primer libro, Los Fuegos del Silencio, gustó muchísimo. Se titula así porque uno de los cuentos se titula así, y es la historia de un niño que sufre un abuso sexual en su infancia. Es una historia muy dura, que denuncia la pederastía y que además de alguna manera proyecta mi compromiso con los temas sociales. Y una vez que vi ese cuento tan duro y tan desgarrador, pensé que debía ser otro divertido, y entre unos y otros fueron saliendo personajes diversos y bastante fascinantes. Creo que algunos de ellos me comentan los lectores que hay una identificación profunda con ellos, porque aunque algunos son marginales, son muy humanos. Sí, exactamente, eso te iba a decir, o sea, es como un retrato, ahora sí que es como una muy buena fotografía de la condición humana, de esta parte que no todo mundo puede ni ver ni expresar correctamente o de forma como tan contundente, tan exacta en las letras. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, como fotógrafo, he sido muy conocido por mis claroscuros, y creo que mis personajes también son claroscuros. Creo que hay una parte en la oscuridad del ser humano que a veces negamos o reprimimos, o quizá también de alguna manera
boicoteamos, y creo que sin la oscuridad no podemos precisar la luz, o sea, sin la sombra no podemos ver la forma, y eso es parte de la naturaleza humana, y mis personajes creo que son bastante... Sí, tienen esta luz y esta sombra. Sí, son muy... Son a veces irreverentes algunos. Ah, cómo no. Pero bueno, de ahí radica también como la parte del encanto y de la maestría con la que estás escribiendo estos cuentos, porque esa parte es muy impresionante, esa valentía a mí me sorprendió mucho, y los cuentos, yo le decía a César hace un momento, son cuentos que te atrapan, son breves, son contundentes, son fuertes. Yo creo que a mí lo que más me gusta, yo cuando me llega una idea, casi en una sola noche la termino. O sea, a mí me gusta mucho la velocidad al escribir, y los personajes van solitos. Lo primero que aparece un personaje, aparece una entrada, por ejemplo, recuerdo el primer párrafo de un cuento que se llama Ciclos, dice: Ana Sofía pertenecía a la 4ª generación de mujeres suicidas. Entonces ya desde ahí es como, ¿de qué estamos hablando, no? Y luego Ana Sofía empieza a contar su historia, y yo nada más la sigo en el teclado, ¿no? Creo, y lo único que sí me pasa a veces es que quieren cambiar de nombre. Son muy caprichosos. Y de repente en un párrafo se llama Sofía y en otro se llama Patricia, y luego tengo que hacer una revisión, pero en realidad son muy espontáneos, son muy veloces, son ficción total. Nunca he entrevistado a nadie, ni me he basado en la historia de nadie, y hago esta aclaración porque un lector me decía, es impresionante porque los temas los normalizas mucho, pero estamos hablando de transexualidad, de pérdida, de duelo, de separaciones, de hermanos que no se comunican, de padres tóxicos, de madres intensas. O sea, yo creo... Es esta instantánea, rápida. Al parecer... Lo logra sintetizar. Eso dicen, y me tiene muy sorprendido porque esa es la retroalimentación que recibo, y creo que hay un paralelismo entre mis imágenes y mis textos. Es que así como sus fotografías cuentan una historia, tus historias son como una fotografía, tus cuentos son como una fotografía también. Es muy interesante. Me sorprende que lo digas, porque además yo decía en una entrevista reciente que para hacer un oficio tienes que hacerlo por mucho tiempo. Entonces, es mi primer libro en México, es mi 4º libro de relatos breves, pero yo creo que ser escritor es de una grandiosidad. Tengo mucho respeto por ese título, ¿no? Por esa etiqueta, por ese oficio. Entonces, para mí me sorprende mucho. Estoy en la etapa en la que me sorprende lo que dicen los lectores y lo que dicen los críticos. La verdad es que es así. Sí, no, es de verdad un libro de cuentos muy recomendable. Dinos dónde lo podemos comprar. Del caos nacen las estrellas, lo edita la Universidad Autónoma de Nuevo León, que me da mucho gusto además que hayan apoyado este proyecto. Y se consigue obviamente en la Casa del Libro, en Amazon, por internet, es muy fácil. Del caos nacen las estrellas. Pues ahí está. Pues sí, y ¿tienes redes sociales que te sigan esta red social donde En Instagram soy César Saldívar Arte y César Saldívar Oficial. Para que conozcan todo su trabajo, y trajo a regalar 2 libros a las primeras 2 personas que nos hablen al 8180-775566. Entonces lo repito, 8180-775566. Ya tienen el número todos. Así que ahí está, a llamar y a conocer esta parte tuya, César, y un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, saludos. Esperanza, nos escuchamos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, síganme en mis redes también, como Los Libros de Esperanza. Gracias. Continuamos. Bye.